nuevamente, hola a todos, bienvenido ministro, muchas gracias por el tiempo. Tenemos claro que tiene proceso de conciliación ahora mismo en el Congreso de la República, entonces tiene que salir de allí. Entonces voy a hacerle unas preguntas muy puntuales un poco para que nos llevemos una idea de lo que está pasando con la economía colombiana ahora mismo. Ayer salieron las cifras de crecimiento, ministro. ¿Cómo vio ese resultado? ¿Qué análisis hace el gobierno de ese proceso? Bueno, las cifras fueron obviamente muy positivas. Crecimiento trimestral del 7% con relación al año pasado. Tal vez el elemento más negativo fue la reducción en la producción agrícola, que además está afectando la inflación del país. Al mismo tiempo, sin embargo, pues datos muy positivos por algunas actividades, digamos, la industria manufacturera, el comercio, la construcción. Y, digamos, celebramos, digamos, que los sectores sigan en un gran dinamismo. El dato de septiembre, el otro índice del Banco de la República, pues no salió tan positivo. Perfecto, ministro. Una de las preguntas que uno se hace, los analistas, para nosotros los periodistas que a cada rato estamos hablando con ellos, es, ¿esto va a ser sostenible? ¿Cómo están viendo el 2023 que pinta con muchas nubes en el escenario? Bueno, en todo el mundo se espera que haya una desaceleración fuerte de las economías, digamos, en Estados Unidos y en los países europeos ya se está hablando de recesión. Ahora, en ese contexto, digamos, también todas las proyecciones indican que América Latina entra en un proceso de desaceleración, no de recesión. Y debo decir que todas las proyecciones, Colombia sale relativamente bien, en el sentido de que la economía colombiana sería un poco menos afectada que otros. Digamos, si uno ve las tres entidades multilaterales que han sacado proyecciones de crecimiento para el año entrante, que son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la CEPAL, todas están con un crecimiento del torno al 2%, que es de hecho de los mejores o incluso el mejor de América Latina. O sea que obviamente el escenario no es tan brillante, pero no es tampoco negativo. Claro, el gasto público va a jugar un rol muy importante el próximo año y los siguientes. La tributaria apunta mucho a recaudar unos recursos para destinarlo a gasto social. Yo sé que la categoría de gastos sociales es amplia. La pregunta es muy concreta. ¿En qué? Porque ustedes en febrero o marzo tendrán que presentar una adición presupuestal. ¿En qué se van a destinar esos recursos que aforaron con la reforma tributaria? Bueno, en realidad va a ser una asignación de recursos muy similar a la adición presupuestal que presentamos este año. O sea, es ampliar, digamos, programas. Este año, por ejemplo, el sector que más se benefició fue el sector agropecuario. O sea, los programas para el Ministerio de Agricultura, que son programas pues, de todo tipo, pero especialmente pues, de apoyo al sector campesino, digamos, ¿no? Esos van a seguir aumentando y ya va a comenzar a contener, pues, a incluir un elemento de la propuesta de reforma agraria. Pero también hay, pues, programas de educación, de salud, de vivienda y acueductos sociales, bueno, y en menor escala, pues, también recursos como el aumento del impuesto, de los presupuestos para la cultura, para la ciencia y tecnología, para el deporte. ¿No cierto? Que fueron sectores. Perdón, se me olvida uno que es muy importante y de hecho fue tal vez el que más presionaron los miembros del Congreso de la República, que es vías terciarias, que uno lo puede decir, bueno, muy asociado a desarrollo rural. Digamos, cuando uno va al Congreso de la República, tal vez hay dos programas sociales que le llaman la atención porque son los que más resaltan. Vías terciarias y Mi Casa Ya. Sí. Porque además por el impacto no solamente en inversión pública que genera empleo en el momento, sino porque habilita que los campesinos lleven sus cosechas a los centros de comercio. Sí, bueno, en todo el debate que hemos tenido dentro del gobierno,
sobre la reforma agraria, siempre ha habido digamos, el énfasis, el cual además yo soy soy uno de los que más resalto eso, de que los programas si uno va a entregar tierras, la entrega de tierras está asociada a proyectos para los campesinos, proyectos productivos, ¿no? Que tengan sus distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, de transferencia de tecnología, de financiamiento, de crédito y también muy importante de comercialización, o sea, donde van a vender sus productos para que, digamos, sea un proyecto productivo viable. En ese orden de ideas, definitivamente sí, el próximo año el gasto público va a ser clave en mantener, digamos, la estantería económica y el ritmo económico. Sí, bueno, yo diría que hay, de hecho ayer en los 100 días que algún periodista me hizo la pregunta y el presidente me pidió que respondiera, yo mencioné 3 temas que me parece que son positivos dentro de ese escenario, obviamente, de desaceleración de la economía mundial, ¿no? Que nos va a afectar. El primero, que me parece muy importante, es que las tasas de interés van a bajar. Digamos, en el caso de los test, por ejemplo, el último mes, digamos, hemos tenido una baja bastante importante de las tasas de interés y esperamos que a medida que la inflación baje a nivel mundial también haya una reducción de las tasas de interés internacionales, que son claves para nosotros, incluso en términos de financiamiento del gobierno, ¿no? El segundo es el punto que usted plantea sobre el gasto público. Como dije como yo que he enseñado economía muchos años, uno de los teoremas más conocidos es que cuando uno pone impuestos y los gasta, o sea, ese recaudo lo gasta, el efecto sobre la demanda es positivo, sobre todo si gasta en sectores sociales. O sea, eso es lo que dice, digamos, una amplia literatura económica. Entonces, ese efecto también va a ser positivo. Le pongo un ejemplo muy concreto, digamos las ganancias de los sectores que va a estar grabados más fuertemente el año entrante, que son petróleo y gas, digamos, esas ganancias no generan gasto. En cambio, si se vienen con impuestos y se gastan en programas sociales, ahí sí hay gasto. Entonces hay un efecto positivo sobre la actividad económica. Y el tercero, que no es muy importante, y ese fue el que más le pareció interesante a mi colega, la ministra del Trabajo, fue que dije, además con la baja de la inflación, porque para el año entrante tanto el Banco de la República como el Ministerio de Hacienda, en general todos los analistas están previendo una baja de la inflación, eso va a querer decir que los salarios reales van a aumentar, a diferencia de este año donde la inflación tendió a reducir los salarios reales. Entonces, ese es otro efecto positivo sobre la demanda. Hay un tema al que los especialistas le ponen mucho cuidado, que es el tema del gasto público en función de mejorar índices de desigualdad, etcétera. ¿Están viendo una mejoría en ese frente también? Bueno, de hecho, en el proyecto de reforma tributaria nosotros incluso calculamos, si ven la ponencia inicial, nosotros calculamos cuál es el efecto que iba a tener sobre la distribución del ingreso, que en realidad tiene 2 elementos. El hecho que finalmente la estructura tributaria se vuelve más progresiva, es decir, aquellas personas que ganan o ganamos, porque yo soy uno, si se quiere, uno de los afectados por la reforma tributaria, tenemos que pagar más impuestos, digamos, somos sectores de más altos ingresos, pero esos recursos van a estar destinados a sectores de más bajos ingresos. Entonces, tanto por el lado de la estructura progresiva de la tributación, como de a qué destina uno el gasto, por ambos lados hay un efecto positivo sobre la distribución del ingreso. Perfecto. Vamos con unos mensajes para los empresarios. Los empresarios, sin lugar a dudas, según el sector en el que están viendo un panorama positivo o no. Por ejemplo, petróleo, minas, etcétera, están sintiendo que los aprietan y el argumento es básicamente que están pasando por vacas gordas, entonces aporten más. Un mensaje para los petroleros, para los mineros, que también tienen la incertidumbre sobre si finalmente vamos a seguir buscando recursos naturales para exportar. Bueno, a ver, eso tiene 2 elementos. Digamos, nosotros no estamos, digamos, esos sectores están teniendo una gran bonanza, como se decía, sobre el café, ¿no? Yo decía, siempre que hubo bonanzas cafeteras, el sector cafetero contribuía a las finanzas públicas. Entonces, lo que hemos dicho es lo mismo que se le está diciendo
al petróleo y al carbón, que están teniendo un gran auge de precios. Entonces, parte de su ganancia extraordinaria destinémosla al gasto social, que es básicamente lo que se está pidiendo. Dicho sea de paso, una tendencia internacional. El propio secretario general de las Naciones Unidas ha dicho que eso es lo que los países deben hacer. Los europeos lo han estado haciendo en gran escala. Entonces, ese es un efecto positivo. Ahora, sin embargo, digamos, ese impuesto extraordinario que se ha establecido va a tender a bajar si bajan los precios. Entonces, cuando haya condiciones normales, que a nuestro juicio en unos 3 o 4 años de precios, ya esos impuestos extraordinarios no van a existir. Entonces, de hecho, en un documento que hicimos público hace unos minutos, digamos, explicamos, digamos, como los proyectos de exploración de petróleo solamente tienen resultado a los 4 o 5 años en términos de producción y por tanto de ingresos de los productores. En realidad, la rentabilidad de esos proyectos prácticamente no se va a ver afectada. Entonces, no tiene por qué afectar la exploración. Y de todas maneras, ya el gobierno tomó la determinación, que está el Ministerio de Minas y Energía trabajando, de analizar todos los contratos de exploración ya firmados, que son unos 200, son casi 200, para ver, digamos, cuáles son las perspectivas en torno a reservas y, por tanto, a producción y a exportaciones. Diría yo que es un tema que es importante digamos, para el país y para el Ministerio de Hacienda en particular, porque es la disponibilidad de divisas del país, ¿no? Y para los otros empresarios, digamos, aquellos que no necesariamente se han visto afectados por una alza en la tarifa de renta o cualquier otra medida específica, ¿cómo está viendo usted desde el punto de vista de la tributaria y de la ecuación económica para el próximo año? Para el resto de empresarios, ¿qué mensaje tiene? No, bueno, la tasa de tributación de las empresas se aumentó en la reforma tributaria del año pasado. Nosotros no la modificamos. Lo único que se hicieron fue eliminación de algunos beneficios que tenían ciertos sectores empresariales. Pero en principio la tributación para el resto de las empresas es la misma. O sea, digamos, uno puede decir, zonas francas. Sí, las zonas francas que en el mercado interno van a tener que pagar más impuestos, pero las zonas francas que exportan van a tener el mismo impuesto. Y las otras empresas van a tener el mismo impuesto, el 35%. Más aún, yo he dicho y lo confirmo aquí, que si esta reforma tributaria nos da suficientes recursos, la siguiente reforma tributaria que yo presento es para bajar ese 35%, que me parece que es excesivo. Ese sí es muy excesivo. Uno, el impuesto de renta de personas naturales no es excesivo. Para poderlo, yo también tributo en Estados Unidos porque allá he estado residente. Yo tributo más en Estados Unidos que en Colombia. Es ridículo. Yo aquí debería tributar más. Perfecto. Ministro, entonces, ¿2023 está viendo un panorama favorable para los empresarios en general? No, yo creo que y hay otros programas que pondremos en marcha. Digamos que, ahora el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, digamos, se está preparando lo que se llama el Plan de Reindustrialización de Colombia. Y ahí va a haber también un apoyo muy importante a la diversificación exportadora. Esos son programas que, digamos, se irán conociendo próximamente. Y obviamente estamos pensando, por ejemplo, la ministra de Agricultura también está muy pendiente de cómo promover alguna producción nacional de varios productos que son importados. Uno notable es el maíz, que está muy importando una cantidad de maíz para que es alimento, pues, digamos, de pollos, ¿no es cierto?, de cerdos, de acuicultura, en fin. Entonces es un sector que queremos darle mucha promoción y algunos otros productos. Ayer estamos en el Consejo de Ministros de Antier, estábamos hablando, por ejemplo, del tema del arroz, digamos, de cómo logramos recuperar la producción del arroz. O sea, ese, por ejemplo, son también por el lado digamos, de exportaciones, por el lado de la industria, por el lado del sector agropecuario, y debo decir, por el lado del turismo, que es un tema específico en la mente del presidente. Digamos, queremos hacer unas promociones interesantes para fomentar la producción. Y un mensaje final, ministro. Su presencia en el gabinete realmente creo que le envía mensajes de tranquilidad a muchos sectores en los mercados, entre las empresas, etcétera. Usted ya dice que la próxima reforma tributaria que presente es para bajar impuestos. ¿Qué podemos decir de su permanencia en el gobierno? ¿Qué panorama está viendo, etcétera? No, pues aquí estoy. Creo que el tuit más exitoso que he tenido fue uno que dije
que ese rumor de que yo me iba después de la reforma tributaria era falso. Le cuento, lo vieron más de 1 millón de personas. Ajá, O sea que fue un tuit muy exitoso. Es el tuit más exitoso que he tenido. Pero además, como yo he dicho claramente, digamos, yo represento obviamente la visión del gobierno de que queremos trabajar con el sector privado. O sea, si ustedes ven proyectos de nacionalización, ¿han visto alguno? Yo no conozco ninguno. Lo que queremos es que el sector privado, el sector empresarial, es el que tiene que producir. Entonces aquí estamos para trabajar con el sector privado, en ver cómo avanzamos en las líneas, obviamente, que sean consistentes también con un mejor desarrollo social de Colombia. Perfecto. O sea que por ahora Iris Colombia, not Colombia. Así. Como digo allá, es Colombia con O. Señor ministro, le agradecemos mucho, esperamos que esa conciliación salga muy bien por el bien del país, que esos recursos lleguen a sectores que lo están necesitando y que la actividad empresarial, pues, por supuesto, siga prosperando. Muchas gracias. Bueno, no, ustedes muchas gracias, encantado de estar con todos.